Bienvenidos a nuestra lectura bíblica donde leemos un capítulo de la Biblia cada día. Si tienes tu diario de The Rock Español, busca la página 186 y encontrarás nuestra lectura de cada día, especialmente aquí en el mes de enero. También encontrarás en la página 3 cómo utilizar este diario usando el acrónimo LEAS, L-E-A-S. Es bueno que leas. L es lectura, E es explicación, A es aplicación y S es súplica, o es decir, oración. Orando al Padre, ayúdame, Padre, a aplicar lo que expliqué, entendí de tu palabra, la lectura. Entonces estaremos leyendo en esta sesión la innegable, irrefutable, inspirada y comprobada palabra de Dios. Yo estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Tú puedes escoger tu versión preferida y ahí vamos a estar leyendo juntos. Estaremos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, del 1 al 56. Entonces, oremos para poder rápidamente entrar en nuestra lectura de este día. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa y sagrada Escritura que nos encamina a toda la verdad, a toda verdad. No solamente es verdad o contiene verdad, pero es la palabra de Dios que es la verdad que libera y que sana. Padre Celestial, te pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en esta sesión para poder recibir revelación de tu palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Puedes afirmar ahí conmigo amén? Di conmigo amén. Entonces voy a compartir aquí mi pantalla para que ustedes puedan ver. La primera categoría que comienza en el capítulo 8 dice las mujeres que seguían a Jesús. Verso 1 simplemente comienza con las siguientes palabras. Poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Tan importante es el rol no solamente de los varones, de los 12 discípulos, pero también las damas, las mujeres que tan agradecidas por los milagros que había obrado y se había manifestado en su propia vida, que siguieron dando de sus propios recursos al sostén de Jesús. Entra ahora en la parábola del sembrador. Verso 4 dice: cierto día Jesús contó una historia en forma de parábola a una gran multitud, proveniente de varias ciudades, que se había reunido para escucharlo. Verso 5, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino donde las pisotearon y los pájaros se las comieron. Otras semillas cayeron entre las rocas, comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Después de haber dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. ¿Se pueden imaginar conmigo? Él está comentando, está predicando, enseñando, compartiendo esta charla, esta plática con su audiencia de esos tiempos, contando esta bella historia, que una parábola tiene un contenido y se puede decir una revelación, y por eso concluye en particular el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Yo te digo esto, se deberían que parar esas antenitas en este año 2021, en este día, en enero, se deberían que parar las antenitas, tus orejitas. El que tenga oídos para oír, que se escuche y entienda, es lo que dice Jesucristo, no solamente a su audiencia,
tampoco a sus discípulos solamente o a las damas que estaban con él, pero también para ti y para mí en este año. Verso 9 dice, sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Tú deberías preguntarte, aunque la has escuchado previamente, pídele al Espíritu Santo que te revele de qué se trata este contenido. ¿Cuáles de esos terrenos soy yo? ¿Dónde puedo crecer? ¿Dónde puedo incrementar mi fe o mi entendimiento? Verso 10 dice, Él, Jesucristo, respondió, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las Escrituras. Cuando miren, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. Verso 11 continúa. Este es el significado de la parábola. Eso ahora le va a explicar solamente, se dan cuenta, no a las multitudes o a su audiencia, pero ahora a los que se han inclinado, se han acercado para escuchar el significado y sus secretos. Yo tengo un refrán donde digo, que el tipo de estudiante que eres determina lo que escuchas del maestro. Los estudiantes en este caso eran los discípulos, los 12 discípulos y estas damas, estas mujeres que estaban ahí. El resto de la multitud ya no estaba ahí. Y ahora dice verso 11, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Eso se lo explicó a sus 12 discípulos, donde la congregación o la multitud no escuchó lo mismo. Entonces determina, ¿quieres ser solamente de la multitud los que se congregan de vez en cuando para escuchar bonitas historias? ¿O quieres ser uno de los discípulos que los misterios del universo, Jesucristo el Maestro, te puede revelar al leer su palabra? Bueno, continuemos. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, digan conmigo, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Verso 13. Las semillas sobre la tierra rocosa, digan rocosa, representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, de nuevo digan pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Así que nunca crecen hasta la madurez. Verso 15. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras de buen corazón que oyen la parábola de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Mira, ahí pausadamente puedes leer tú esa porción, esa parábola y permitir que el Espíritu Santo te encamine a reconocer, a identificar dentro de tu vida cuál de esos terrenos eres, pero también cuál terreno quieres ser. Y reconocemos que todos queremos llegar a lo que sería la tierra fértil, el terreno que produce, pero hay un proceso para llegar a la promesa. Entonces dice aquí Jesucristo, son los que oyen la palabra de Dios, se aferran de ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Ahora, tú estás aquí conmigo invirtiendo tiempo o en vivo o posteriormente un día, un par de horas, una semana, un mes después. Entonces eso me dice que tú eres el tipo de discípulo, el tipo de estudiante que se aferra, desea, tiene hambre para recibir más. Entonces aquí es posible que Jesucristo está profetizando sobre tu vida, declarando que tú serás tierra, terreno fértil que puede producir, porque te estás aferrando a esa palabra, a esa semilla. Con paciencia producen una cosecha enorme. Continuamos, verso 16. Nadie enciende una lámpara. Está hablando de la próxima parábola. Nadie enciende una lámpara y luego la cubre con un tazón o la esconde debajo de la cama. Una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entran a la casa pueden ver su luz. Pues todo lo secreto
tarde o temprano se descubrirá y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Así que presten atención a cómo oyen. Qué interesante. Así que todo saldrá a la luz, pero dice el verso 18, así que presten atención cómo oyen, no solamente qué están escuchando, no escuches la radio, las noticias, no solamente qué estás escuchando, pero de la manera que escuchas y en particular cómo escuchas estas parábolas del gran maestro. Continúa, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Hay mucha gente que dicen, pues yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Mira, si sigues con esa actitud o esa disposición, jamás entenderás. Tú vas a ser uno de los que es de la multitud, que solamente quieres que parábolas que te cosquillen los oídos y no quieres demasiado fuerte lo que sería. Pero Jesucristo está diciendo que si tú escuchas las enseñanzas, se les dará más entendimiento. ¿Quién no quiere más entendimiento? Mira, si no quieres más entendimiento, apaga este canal y sigue adelante. Pero si deseas más entendimiento, permite que la lectura al leer ahí en el trabajo, ponte los audífonos, porque el fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Deja que este pastor, deja que la palabra de Dios se meta a tu corazón y puedas tener la oportunidad de crecer en tu entendimiento. Bueno, aquí continúa la próxima categoría, dice, la verdadera familia de Jesús. Verso 19 dice, entonces la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, pero no pudieron acercarse a él debido a la gran cantidad de gente. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y quieren verte. Jesús respondió, mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Próxima categoría, Jesús calma la tormenta. Verso 22. Cierto día, Jesús les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta. Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaba realmente en peligro. Los discípulos fueron despertados. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Cuántos se pueden visualizar e imaginar? Si le bajo un poquito el micrófono, aquí les puedo gritar para demostrar que aún en mi Biblia, Nueva Traducción Viviente, tiene signo de exclamación, que la manera que se lee esto es no simplemente diciendo los discípulos fueron a despertarlo, maestro, maestro, nos vamos a ahogar. No, es algo que actualmente estaba sucediendo. Posiblemente hay una situación que se ha levantado, alborotado alrededor tuyo. ¿Cómo vas a clamar a Jesucristo? ¿Cómo vas a clamar al Maestro? ¿Con calladito así, con vergüenza de no levantar la voz? ¿O estás tan desesperado que vas a declarar en esta temporada, Maestro, Maestro, nos vamos a ahogar? Aún se sentían de esa manera, pero más que nada aclamaron al nombre de Jesucristo, a su maestro. Me imagino que también María Magdalena fue de esa manera tan agradecida que ella exclamó al sentir el toque de Cristo Jesús que expulsó esos demonios de su vida. Tan agradecida que ella continuó. ¿Estás agradecido en esta mañana? En este día estás agradecido, en esta semana, en este nuevo año, ya estás despertando al agradecimiento, a lo que te provee, tener una actitud de gratitud. Mira, continúa. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su fe? Pausa ahí donde estás. Permite que mi voz al leer esta escritura te haga esa pregunta a ti. ¿Dónde está tu fe en este día? Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen.
Verso 26. Luego llegaron a la región de los Gerasenos, al otro lado del lago de Galilea. Mientras Jesús bajaba de la barca, un hombre que estaba poseído por demonios salió a su encuentro. Por mucho tiempo había estado desnudo y sin hogar y vivía en un cementerio en las afueras de la ciudad. Versículo 28. En cuanto vio a Jesús, soltó un alarido y cayó al suelo enfrente a él y gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te suplico que no me tortures. Verso 29. Pues Jesús ya le había ordenado al espíritu maligno que saliera de él. Ese espíritu a menudo tomaba control de él, aun cuando el hombre estaba bajo custodia con cadenas y grilletes, simplemente los rompía y se escapaba al desierto, totalmente controlado por el demonio. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Legión, contestó, porque estaba lleno de muchos demonios. Los demonios seguían suplicándole a Jesús que no los enviara al abismo sin fondo. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana, y los demonios le suplicaron que los permitiera entrar en los cerdos. Entonces Jesús les dio permiso. Así que los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó. Cuando los que cuidaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre liberado de los demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros cómo había sido sanado el hombre poseído por demonios. Verso 37. Y todos los habitantes de la región de los Gerasenos le suplicaron a Jesús que se fuera y los dejara en paz, porque una gran ola de miedo se apoderó de ellos. Entonces Jesús regresó a la barca y se fue y cruzó nuevamente al otro lado del lago. Pausen ahí. ¿Por qué incluyó Dios esta historia dentro de nuestra lectura, dentro de la Biblia? Es un acontecimiento, un testimonio muy fuerte sobre el poder de Jesucristo sobre los demonios, pero también su deseo de liberar al hombre. Tanto se interesó liberando a este hombre de una legión de cantidad tras cantidad de demonios. Mira, era controlado, dice la Biblia, en todo aspecto. Salía corriendo completamente controlado. Mira, es posible que tú tienes a un ser querido que es controlado por algo. No estoy diciendo que está endemoniado, pero sí aquí identifica el poder de Jesucristo para liberar a cualquier persona. No deseches tu confianza en este día. Lo que está sucediendo con tu hijo o tu hija, lo que está sucediendo con tu compañero o con alguien que es cercano, un familiar tuyo. Pídele a nuestro Padre Celestial que Él envíe su palabra, una palabra, para liberar a todos los que están alrededor de tu familia, alrededor de ti como creyente. Permite que el Espíritu Santo te encamine cómo orar por tus hijos, cómo orar por tus familiares. De nuevo aquí, regresando al verso 38, el hombre que había sido liberado de los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo envió a su casa diciéndole: no, regresa a tu familia y diles todo lo que Dios ha hecho por ti. Entonces el hombre fue por toda la ciudad proclamando las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Jesús sana en respuesta de la fe.
Del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. Al instante la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó?, preguntó Jesús. Todos negaron y Pedro dijo: Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo: alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella explicó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Alguien tiene que escuchar eso de nuevo en este día. Tu fe te ha sanado. Ve en paz. El príncipe de paz que causó que las tormentas que callaran, ese príncipe de paz ahora declara paz sobre la tormenta en el cuerpo de esta mujer y la sanidad. Ve en paz, declaró el príncipe de paz sobre esta mujer. Verso 49. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo: tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe, y ella será sanada. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara, con el excepto de Pedro, Juan y Santiago, y el padre y la madre de la niña. La casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo: dejen de llorar, no está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él, de Jesucristo, porque todos sabían que había muerto. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte: niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. Mira, eso concluye nuestra lectura, pero no concluye la oportunidad que el Espíritu Santo te pueda ministrar a través de las parábolas o a través de los milagros que acabamos de testificar, de leer. Permite que tu fe crezca. Si estás viviendo una situación donde ha muerto alguien o algo en tu vida, permite que la paz de Cristo llene esa área de tu dolor, de tus pensamientos. Permite que el Espíritu Santo te encamine para dejar ese enfoque y empezar a agradecer a nuestro Padre Celestial. Posiblemente ya es demasiado tarde para que el Maestro obre esa sanidad y se levante de entre los muertos. Pero en este día yo te digo, en el nombre de Jesucristo, no dejes que tu fe muera. Permite que el Espíritu Santo te encamine a incrementar, a crecer, a aumentar. Aún Pablo le dijo a Timoteo que vivificara el don de Dios que estaba dentro de él. En este día yo te quiero amonestar, te quiero animar a que recibas estas palabras y permite que el Espíritu Santo las aplique a tu vida. Pausa suficientemente ahí para permitir que el Espíritu Santo te ministre. En el nombre de Jesucristo. Gracias por estar conmigo. Nos vemos la próxima vez.